Querido Dios, Padre Celestial, señores, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que venimos una vez más delante de tu presencia, Señor, para agradecerte por lo que es tu gracia, Señor, tu bondad, gracias por lo que es tu amor, Señor, tu paciencia y misericordia, bendito Dios, para con nuestras vidas. Padre, gracias también por tu palabra, Señor, y por tener la oportunidad de tener estos medios, Señor, para poder estar estudiando, Señor, y profundizando. Padre, rogamos para que seas tú, Señor, una vez más, como lo hiciste en la clase pasada, Señor, hablando a nuestros corazones y también usando al pastor Carter, Señor, a la hora de enseñarnos, de exponer, Señor. Padre, que seas tú una vez más usándole. Amado Dios, gracias. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien. Bueno, estamos haciendo un poquitito de repaso. Por ejemplo, mencionamos que hay dos tipos de inspiración cuando hablamos de inspiración de la palabra de Dios. Uno era verbal y el otro era plenaria. ¿Se acuerdan? Verbal, cada palabra tiene importancia y es la palabra que Dios quería que fuera puesta en la Biblia. La otra es plenaria, o sea, todos los conceptos, todas las ideas, todo lo que está escrito es inspirada. Bueno, y una cosa más es el versículo, segundo de Pedro 2:21. Y con eso no sé si mando un video a ti, a Cristian, para... Me mandaron los audios. Audio, sí. La mayoría, bien. Y la lectura. Entonces voy a leer ahora, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bien. También en la parte de tareas, que ha tenido de devocionales personales. Y ya miramos, una semana ha pasado, entonces tiene que avisar también a Cristian si lo has hecho o no. Bien, llegamos a la página 5, que estamos en verdad terminando esto, pero en este miramos el punto C, bajo pruebas internas, el testimonio de Cristo acerca de la inspiración, que él afirmó las escrituras porque nombró a los profetas, a salmos y a varias partes del Antiguo Testamento. Cristo autenticó las historias, milagros, habló de la creación, habló del diluvio y habló de Jonás y el gran pez. Y después miramos que Cristo aplicó el Antiguo Testamento a sí mismo. Y hasta allá llegamos el otro día. Con punto 4 seguimos ahora. Cristo preaprobó el Nuevo Testamento. Anoten en la página 6. Cristo preaprobó el Nuevo Testamento porque ni una palabra del Nuevo Testamento estaba escrita cuando... Teorías de la inspiración. ¿Encontraste? Bajo el punto C, el testimonio de Cristo. 1, 2, 3, ahora el 4, Cristo preaprobó. Porque nada estaba escrito, no había Nuevo Testamento en aquel entonces. Entonces, ni una palabra del Nuevo Testamento estaba escrito cuando el Señor volvió al cielo. Sin embargo, tenemos su aprobación para recibirlas como inspirada de Dios. Cristo dijo claramente que dejaba la revelación sin terminar. Esto vemos en Juan. Vamos a ir mirando algunos versículos hoy. Juan 16. Y el versículo 12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Entonces, hay más para contar, ¿no?
Cristo prometió que la revelación sería terminada después de su salida al cielo, después de su salida. En 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mismo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Señor escogió, puedes anotar acá, el Señor escogió ciertas personas para recibir las revelaciones adicionales y ser sus testigos después de su salida. Seguimos en Juan capítulo 15, versículo 27, dice, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y estos van a ser los apóstoles, ¿no? Y Hechos 1:20, porque está escrito en el libro de los Salmos, se ha hecho desierto su habitación y no hay quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y volviendo a Juan 14, el versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y terminando con Hechos 26. Hechos capítulo 26. Versículo 16. Pero levante y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellos en que me apareceré a ti. Bueno, sabiendo de antemano lo que el mensaje sería y lo que habrían de escribir, les dio a las palabras de los autores la misma autoridad de sus propias palabras. Hebreos capítulo 2. Dos, 3 y 4 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmado por los que oyeron, testificando juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu según el Espíritu Santo según su voluntad. Y 13:20 de Juan 13:20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces el Señor levantó hombres para terminar la Biblia completa y sus palabras valen lo mismo que el Señor. Bien. Punto 3. Tenemos
las pruebas externas, las pruebas internas, ahora el análisis final de las pruebas. Análisis final de las pruebas. La autoridad de ambos testamentos es Cristo mismo. La autoridad de ambos testamentos es Cristo mismo. Él, en conjunto con los apóstoles, afirmó el Antiguo Testamento. Debemos aceptar el Nuevo Testamento como un récord o registro fiel y verídico del Señor Jesucristo. Ahora ya casi no existe dudas de la autoridad del Nuevo Testamento. Sino si uno niega la autoridad de alguna parte del Antiguo o del Nuevo Testamento, involucra 4 cosas. Un rechazo de la credibilidad de la Biblia entera. Si no acepta una parte, ¿para qué va a aceptar otra? Ya por no aceptar una parte, nada sirve. Entonces un rechazo de la credibilidad de la Biblia entera. 2, un rechazo de Cristo mismo. Porque Cristo afirmó el Antiguo Testamento y habló del futuro del Nuevo Testamento también. Un rechazo de su poder milagroso. Un rechazo de su poder milagroso. Y el último, un rechazo de la experiencia transformadora al corazón que confía en Cristo como Salvador. Ese es el análisis final. Ahora tenemos las teorías de la inspiración. La primera es la inspiración natural. ¿Estas son diferentes posiciones? Sí, de las diferentes posiciones de la inspiración, lo que algunos creen. Esta teoría enseña que la Biblia es solo un producto humano, alejado del elemento sobrenatural. Me imagino que la mayoría de ustedes, o en el liceo, o en la universidad, estudiaron algo de la Biblia, por la poesía, por alguna cosita u otra, pero sin ningún tipo de elementos sobrenatural, solamente por la escritura, ¿no? O sea, la manera que fue escrito. Los que creen en este tipo de inspiración creen que los autores no eran más inspirados que Miguel de Cervantes, o más cerca, Martín Fierro, ¿no? Uno de estos, ¿no? Solamente era una persona que escribió, o la Biblia fue escrita por personas. La respuesta de eso, si es el tipo de inspiración que poseyeron los autores de la Biblia, no hay garantía de que sus enseñanzas no contengan los mismos errores que los autores seculares. He leído libros y dicen cosas y uno sabe que no saben de qué está hablando. Es como cuando ve alguna película y muestra a alguien tocando de guitarra y no mueve la mano. Entonces uno escucha tanta música linda, pero es obvio que no sabe lo que está haciendo. Y más o menos está diciendo esto de la Biblia, que es una Biblia totalmente natural, como cualquier otro libro. 2, tenemos otra posición, la inspiración parcial. Y esta teoría enseña que la Biblia contiene la palabra de Dios, Y los que creen en este tipo de inspiración creen que solo partes de la Biblia fueron inspiradas por Dios.
O sea que existe partes que no son inspiradas. Y cuenta la historia de una señora que por varios años no podía salir de la cama, entonces escuchaba el pastor por radio. Y cada vez que el pastor decía, por ejemplo, la creación en 6 días es imposible, entonces ella arrancaba esta parte. Y cuando habló de que la resurrección no era posible, ella arrancaba esto de cada evangelio. Y así seguía. Cada vez que él decía que una cosa no era verdad de la palabra, ella la sacaba de la Biblia. Y pasaba el tiempo y ella se enfermó, estaba a punto de morir, y este pastor fue a visitarla. Y dijo que quiero leer una porción de la Biblia, pero olvidé traer mi Biblia, ¿puede usar la suya, hermana? Y ella levantó una Biblia con muy pocas páginas. Y él asustado dijo, ¿qué pasó con su Biblia? Y ella dijo, bueno, cada vez que decía que esto no era verdad y esto no era verdad, yo fui arrancando las hojas y pastor, queda muy poco. Entonces, la inspiración parcial no sirve. Vamos a ver la respuesta. Si es este tipo de inspiración que poseyeron los autores de la Biblia, deja al hombre con la decisión de elegir lo que es y lo que no es inspirado por Dios. El hombre queda con una Biblia mutilada. Y es bravo pensar que cada persona tiene la última palabra en qué va a creer y no creer, ¿no? Pero eso pasa aún entre los creyentes, hermano. A veces leemos una cosa y decimos, ¡ay, qué hermoso esto! Y leemos otra, no, pero esto no puede ser hoy día. El Señor no va a pedir esto. Bueno, seguimos. La inspiración mecánica. Todos que tienen autos saben lo que es mecánica, pero no es eso. Esta teoría enseña que la Biblia es la palabra de Dios y que los autores meramente anotaron las palabras exactas que les fueron dictadas por Dios. Anotaron las palabras exactas que les fueron dictadas por Dios. La inspiración máquina, como una máquina. Pero no somos máquinas. Tenemos emociones, ¿no? Bueno, esta teoría enseña que la Biblia es la palabra de Dios y que los autores, estoy repitiendo, la respuesta, Si ese tipo de inspiración que si es este tipo de inspiración que poseyeron los autores de la Biblia, no deja lugar para el elemento humano. Serían más bien máquinas insensibles a lo que estaba escribiendo. Jeremías lloraba al escribir lo que Dios le compartía. Y el profeta Daniel, yo voy a leer un versículo en capítulo 8, Daniel, capítulo 8. (8:27) dice, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Dios hablaba en muchas maneras, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento, y uno era por medio de visiones. Y Daniel vio lo que Dios quería compartir y mostrar para que Daniel escribiera, porque Daniel y Apocalipsis, uno puede leer los dos para ir teniendo una mejor idea de lo que va a pasar en el futuro, a un futuro nuestro. Tampoco deja lugar para las diferencias en estilos del autor. No sé si dije el otro día, pero
Juan en el Evangelio menciona el amor tantas veces y va a las epístolas, vez tras vez que él habla del amor de Dios, ¿no? Entonces es su palabra, digamos, al lado de otros que usan otras palabras y otras frases. Pero estas son frases que identifican quién está escribiendo también. Pero no son insensibles, no son máquinas. Ellos sentían lo que estaban escribiendo. Muchas veces en el Antiguo Testamento no entendía todo, no entendían los tiempos, pero a veces les tocaba profundamente lo que estaba pasando. Y la inspiración de conceptos. Esta teoría enseña que solamente las ideas o conceptos son inspirados y que los autores estaban libres para expresarse como querían. Y esta teoría es muy popular entre los liberales o modernistas que quieren adaptar principios generales de la Biblia en vez de tener que aceptar sus declaraciones como claras, como autoritativas. Entonces, sí, más o menos habla de eso. Y uno puede aceptarlo, mirarlo de la manera que quiere, en vez de ver declaraciones claras con autoridad, ¿no? La respuesta. La Biblia enseña y los autores mismos afirman el hecho de la inspiración verbal, que las palabras exactas son necesarias. En 1 Corintios, vamos a buscar unos versículos. 1 Corintios 2, versículo 13. Lo que también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Capítulo 14, 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Ahí está. Yo voy a 2 de Pedro. El 16 dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellos de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales son los inductos e inconstantes, tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Sí. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en la verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ahí está el poder de la palabra compartido por Pablo en este caso, y Pedro hizo referencia. Ahora vamos a comparar Génesis 3:15, yo voy a leer esto, y Gálatas 3:16, Cristian va a leer eso, y vamos a ver la importancia de cada palabra también. 3:15 de Génesis dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Comparándolo con Gálatas 3:16, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahí está. Entonces la importancia de una letra entre simiente o simientes, ¿no? Entonces vemos
la importancia de no aceptar ideas, sino aceptar lo que dice y claramente. Entonces, que alguien recién llegó, estamos en la página 7, miramos las teorías, o sea, las posiciones de la inspiración. Uno era la inspiración natural, que no tiene nada que ver con Dios. Número 2, parcial, que contiene partes, pero partes no. La inspiración mecánica, que ellos como robot solamente marcaba las palabras que ellos escucharon y nada más. Y esa era la idea, que eran insensibles y como máquinas, ¿no? Y ahora esta inspiración de conceptos, pero vemos que necesitamos ver hasta las palabras también son importantes. Punto 3, la definición de inspiración. ¿Qué quiere decir inspiración? La palabra inspiración en griego, theopneustos. Teo es Dios, ¿no? Teología es el estudio de Dios. Ateo, uno que no cree en Dios, ¿no? Eso es teo, Dios, y nuestros, o neu, es respirar. Entonces, inspiración es que Dios respira, ¿no? Y vamos a ver en 2 Timoteo, la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, y el versículo 16. Toda la escritura es theopneustos, es la palabra, inspirado, Dios respirando, ¿no? Toda la escritura es inspirado por Dios y útil para enseñar. Podemos usar la palabra de Dios para enseñar a la gente. Y al enseñar, y la palabra de Dios, cuando nosotros recibimos a Cristo, también nos enseña, pero después dice que para redarguir pecados y prácticas en nuestras vidas. Entonces, al estudiar la palabra de Dios, especialmente creyentes nuevos en sus discipulados, yo hacía esto, yo hago tal cosa, no puedo hacer esto. Bueno, si el Espíritu Santo está redarguyendo, si es una palabra, no debe hacerlo. Entonces, para corregir, para ayudar a corregir esta situación, porque, no debo hacer eso, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo hago? Y para instruir en justicia, para mostrar, porque no quita una cosa y deja un vacío. Tenemos que llenarlo con la justicia, lo es correcto, ¿no? Para ayudarles a crecer. Entonces, 2 Timoteo 3:16, literalmente es Dios respiró. Y esta palabra griega implica que las escrituras son el producto directo de Dios mismo. También otra palabra que está usada es aliento. Cuando habla del aliento de Dios en la Biblia, es una referencia poderosa y creativa de lo que hace Dios. Yo voy a leer Génesis 2:7 y Cristian puede leer 33:6 de Salmos. Génesis capítulo 2. Creo que ya sabe dónde vamos con eso. Génesis 2:7. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Dice en Salmos 33, versículo 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca.
por el aliento. Refiere a su poderosa creatividad en la creación, por ejemplo, ¿no? Los cielos, el hombre y la Biblia son del aliento de Dios, cada una de estas cosas. Es decir, el producto directo de la creativa actividad de Dios. Creativa actividad de Dios. Las escrituras son las palabras que Dios respiró como sus propias palabras. Y ojo o nota, las palabras de los autores no fueron escritas y luego inspiradas por Dios, sino que cuando los autores escribieron estas palabras ya eran las palabras de Dios. Hay una teoría que diga eso. Gente que haya dicho, no, bueno, lo escribieron y entonces yo... Sí, habían hablado de eso. Cristian pregunta si había alguna teoría de esto, ¿no? Que la Biblia fue escrita y algunas cosas fueron aceptadas por Dios y otros no, ¿no? Desde el arranque era un producto de Dios. Bueno, estamos mirando la definición y miramos la palabra inspiración. Ahora la diferencia entre inspiración e iluminación. Esta clase tiene palabras grandes, ¿no? Pero no son complicadas si pensamos un poco, ¿no? Iluminación es la luz, ilumina la pieza. Bueno, la Biblia fue inspirada, si abrimos las tapas o no. Iluminación viene cuando oramos y pedimos al Señor que nos muestre, que nos ilumine, que entendamos la palabra de Dios. ¿Ah? Entonces, iluminación es la obra de Dios en dar la capacidad a entender su palabra. El inconverso no la tiene esta capacidad de entender la palabra de Dios. Y esto vemos en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces estamos mirando que la iluminación es la obra de Dios en dar la capacidad a entender y al inconverso no le da para entender. Y acá escribí en la margen de mi Biblia, de versículo 14, hay dos problemas aquí. Número uno es actitud. Porque dice que no puede entender, porque para él son locura. Eso es lo que piensa de la Biblia. Y si estás hablando con gente, no creen, no quieren saber nada. También en Uruguay ha habido esa mentalidad de que si lees la Biblia mucho, quedas loca, ¿no? Entonces, para ellos es locura. Esa es una actitud que ellos tienen. Y la otra es la aptitud. Porque están sin discernimiento del Espíritu. No pueden entenderlo. ¿Ah? Entonces, esta iluminación, el inconverso no la tiene. Y el segundo punto es, cada creyente puede tenerlo. Puede tener iluminación. Puede tener iluminación. Y hermanos, si vas a leer rapidito en 2 minutos, tratando de leer un capítulo más rápido posible, difícil que va a haber mucha iluminación, ¿no? Si parás, tomás tiempo, orás al Señor, Señor, quiero algo de tu palabra, quiero que hable a mi vida,
para animarme, para desanimarme, para hacer algo, ¿no? Y tomo el tiempo para leer, para pensar un poco en lo que dice. Hay riquezas acá. Y como alguien dijo, las joyas no encuentran arriba de la tierra, hay que excavar, hay que buscar, y eso es lo que debemos hacer con la palabra de Dios. Pero cada creyente puede tener esta iluminación. Y el tercer punto es la obra del Espíritu Santo, entonces. Es la obra del Espíritu Santo. Entonces puede ser continuo. Cada vez que abrimos la palabra de Dios podemos recibir bendiciones si los buscamos. Ahora sí, la diferencia entre inspiración e iluminación. A, iluminación es la obra de Dios en dar la capacidad de entender. B, inspiración no es una iluminación de Dios para que una persona pueda entender la Biblia. No debemos confundir eso. La inspiración no tiene nada que ver con el lector. Como digo, la inspiración está cerrado la Biblia y nunca lo abrimos, igual es inspirado por Dios. Una persona no es inspirada para entender la palabra de Dios. 2, la inspiración no cambia. Mientras la iluminación depende de la relación del creyente con Dios. Y la inspiración terminó con la última revelación, el libro de Apocalipsis. No hay nuevas revelaciones hoy, en otras palabras. ¿Tá? La inspiración no es una iluminación. 3, la diferencia entre inspiración y revelación. Pero antes de entrar en punto 3, ¿entendieron la diferencia entre inspiración e iluminación? Mueve la cabeza, levanta. Muéstrame que están. ¿Está? Bien, está. Gracias. Bien, seguimos. La diferencia entre inspiración y revelación. Revelación. Silvia viene en el ómnibus. Se puso la cámara para que veas. Revelación es el hecho de Dios en comunicar la verdad al hombre. ¿Se acuerdan? Revelación es comunicación. Dios revelando a nosotros su voluntad, la salvación, etc. Es un proceso iniciado por Dios que a través de ciertos pasos llega al hombre. Eso es la revelación, es comunicación. Que Dios tomó la iniciativa, ¿no? B, la inspiración describe el resultado del hecho de Dios en crear un registro de la revelación. Entonces, la inspiración es el hecho de Dios en confirmar este registro divino, que es las Sagradas Escrituras, la Biblia, ¿no? Entonces, la revelación tenemos, pero había tiempo cuando no había Biblia. Dios revelaba en otras maneras. Para nosotros, hoy día, sí, es la palabra de Dios, ¿no? Revelación es comunicación, inspiración es el hecho de que la revelación es de Dios. No es fácil, pero es importante y estamos viendo por qué podemos confiar en esto, la palabra de Dios, ¿no? Es segura. Fue hecho por hombres, sí, pero hombres escogidos, ¿no? Fue escrito por hombres santos, inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, punto 4, el método de la inspiración. ¿Qué fue el proceso por el cual Dios nos ha dado la Biblia? Y el versículo que están memorizando en 2 de Pedro 1:21, no ha venido de hombre, sino a santos hombres de Dios fueron inspirados, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver, punto A, la Biblia no originó
del hombre. No originó del hombre. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Estamos sacando de este versículo, ¿no? El autor no tenía la autoridad de decir si fuera o no la palabra de Dios. Solo Dios podía decir esto. B. Los instrumentos utilizados por Dios. Los santos hombres de Dios hablaron. Dios decretó desde el principio obrar por medio de los seres humanos. Dios hoy en día sigue utilizando los seres humanos para compartir el plan de salvación. Dios usa el hombre. ¿Quiere que tus vecinos lleguen a conocer a Cristo? Hay que hablarles. No va a caer un rayo de arriba, ¿no? Hay que hablar. Dios va a usar personas. Dios usa personas. Cuando Dios dijo, Lázaro, ven fuera. Y después mandó a los discípulos para sacar las vendas, ¿no? Y darle esta nueva vida. O sea, Dios usa al hombre. Si Dios no te está usando, no estás cumpliendo tu responsabilidad. Debemos pedir al Señor que nos use. Y por medio de su palabra, la revelación que nos ha dado, que es inspirada de Dios, que Dios te ilumine para entender lo que dice y poner en práctica lo que dice. Bien, la fuente, punto C, la fuente de la Biblia es Dios mismo, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios hablaron, escribieron, no por sí mismos, sino por Dios, por Dios. Entonces ya explica muy bien todo ese versículo de 2 de Pedro 1:21. Y a veces olvidamos leer el versículo 20 que va, el contexto que va con 21 de 2 de Pedro 1. Versículo 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Eso es importante también. No es que yo voy a escribir lo que yo quiero escribir acerca de la Biblia. Todos tenemos el Espíritu, eso es verdad, pero cuando estudiamos la palabra de Dios y si escribimos cosas, no debemos ir en contra de todo lo que los demás maestros y comentaristas de la Biblia, ¿no? Dicen, ¿no? Porque no es que, yo tengo una revelación nueva acerca de este versículo, yo voy a enseñar algo que nadie jamás ha enseñado. No, la Biblia no es así. Y hermanos, tenemos que usar cuidado que, y digo esto muchas veces, tal vez dije la semana pasada, estoy quedando viejo y no me acuerdo de muchas cosas, que cuando estudiamos la palabra, ya perdí lo que he leído en donde iba igual entonces, pero cuando estudiamos la Biblia, no es que cada domingo tenemos que recibir una cosa nueva. Yo quiero algo nuevo. Hermanos, ni estamos cumpliendo con lo que ya sabemos. Si leemos la Biblia y no practicamos lo que dice, ¿para qué tener cosas nuevas? No, hay que aprender lo que tenemos. Y tenemos mucho acá arriba. Si tienes unos años en el Señor, ya sabes mucho. Pero lo que sabemos no siempre practicamos. Y ese es un peligro. Bueno, entonces llegamos al punto 5. No sé cómo vamos de tiempo. Yo tengo 51. 50. ¿Cómo lo ves? ¿Sí? Si querés entrar al 5 o si querés cortar. Sí, paramos en este plenario. Vamos a tomar un descanso. Bueno, hermanos,
realmente hubo algunas complicaciones, ¿verdad? Algunos sé que pudieron entrar un poquito más tarde, como el caso de Lourdes, de Atilio, ¿verdad? Y tal vez a algún otro se le haya complicado, ¿verdad? Pido perdón, no sé bien qué habrá sido, pero era la misma clave, no sé por qué. Pero bueno, gracias a Dios ya están. Y bueno, se está grabando como para que la puedan escuchar después, puedan recuperar esa primer parte, ¿verdad? Lo otro es la familia Martínez, ahí que vieron el matrimonio Norma y Jusber. Eh, Acaba de morir una familia, unos hermanos en la fe, un matrimonio que estaba internado, ¿verdad? Acaban de morir de COVID. Entonces, bueno, estemos orando por la iglesia, por esa familia, ¿verdad? No es para nada fácil. Por otro lado, también, bueno, nuestro hermano Rusber de Perú, él está conectado allí, pero tanto él como su señora, ¿verdad?, están atravesando también la enfermedad. Y bueno, estemos orando también por ellos, ¿verdad? Ellos también están pastoreando una iglesia allí, entonces, y bueno, estemos orando también porque sabemos, no sé si fue ayer, 3.000 y pico de casos acá en Uruguay, y bueno, hay hermanos de Costa Rica, hay hermanos de Perú, hay hermanos de Argentina y me imagino, y no sé si de algún otro lugar más, que en sus países también la están pasando difícil, ¿verdad? Entonces, oremos por no solamente los que están enfermos, sino para que los que estamos sanos tratemos de cuidarnos, pero también para que el Señor desbarate, ¿no?, los planes de algunos malignos que están buscando justamente sacar ventaja en medio de todo esto, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a orar por estas cosas y le voy a pedir a nuestro hermano Walter si puede orar por eso y después vemos ahí la hora que terminamos y nos tomamos unos 10 minutitos de recreo, ¿sí? Walter, si nos puedes guiar a Dios en oración. Tu enfermo. Me falta ver, Señor. No, no lo escuchamos. Hay que activar el micrófono. Ahora sí. Ahora no. Ahora sí. Ahora se desactivó la cámara también. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Ahora? Sí. Bien. ¿Me escuchan? Sí, sí. Bien, vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te damos las gracias, palabras, Señor, por el hermano Carter, Señor, que tú que sigas usando. Para nosotros de tremenda bendición, Señor, estas enseñanzas. Pero, Padre, pedirte en principal manera, Señor, por estas familias, Señor, que lamentablemente están sufriendo pérdidas, Señor, que seas tú trayendo sobre cada una de estas familias, Señor, el confortamiento, Señor. Sabemos que es muy complicado no poder despedirse de nuestros familiares por culpa de la enfermedad. Pedimos, Señor, que tú estés dando consuelo a cada uno de estos hermanos, Señor, y Señor, apelamos a tu hermosa y tremenda misericordia para que seas tú, Señor, el que vaya llamando este flagelo, Padre, y que dentro de un tiempo sea solo un recuerdo para todos nosotros. Padre, sabemos que tú tienes para cada cosa tu motivo, pero, Señor, apelamos a tu voluntad, Señor, y Señor, que seas tú el que le des sabiduría también a los pueblos, Señor, para que se estén cuidando. Vemos que cada día, Señor, la enfermedad aquí en nuestro país ha tomado una vehemencia, una altura. Y bueno, Señor, danos sabiduría para cuidarnos, Señor, y
Y ahora, Padre, dejamos este tiempo, Señor, en tu mano, en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Amén. Y bueno, probablemente alguno de ustedes también esté teniendo algún familiar, ¿verdad?, que esté pasando. Y bueno, también estamos a las órdenes ahí también en lo que podamos ser de bendición, ¿verdad?, y ayudar. Muy bien, vamos a tomar Sony 55. A las y 5